Esta noche, en el ring de dos voces, se enfrentan dos pesos pesados de la economía mundial. El estudio de hoy es una caldera. Esta pelea tendrá consecuencias directas en la renegociación de la deuda externa. Es una jornada única que requiere mucha precisión. En una punta, representando al gobierno argentino, el discípulo de Stiglitz, el ministro de lo que queda de Economía, Martín El Tincho Guzmán, quien tendrá que dar golpes certeros para poder salir triunfante y avanzar con su plan. ¿Qué plan? No sé, no lo mostramos por ahora. En la otra punta, atención, un combo mortal, los bonistas, la deuda, el posible default que provoca tanto temor. Dentro del ring también se encuentra la referee, la poderosa Kristalina Georgieva, representando al Fondo Monetario Internacional. Segundos afuera. ¿Podrá el ministro vencer y salir triunfante? Así comienza a dos voces. ¡Maduren acá! Y la pelea de fondo, que se está manifestando con golpes de todo tipo entre Martín Guzmán y los bonistas, Cristina Georgieva, que está administrando toda esta historia. Esta es la pelea de fondo, este es el round. Esto hoy tuvo una manifestación en el Congreso, pero no fue lo último, ¿no? Y bueno, nos vamos a meter en el ring porque, bueno, en definitiva, todos los argentinos estamos metidos acá, ¿no? Porque de cómo salga esta pelea va a depender mucho qué va a pasar con tu salario, qué va a pasar con las tarifas, qué va a pasar con el dólar. En un rincón, el ministro Guzmán, que hoy estuvo en el Congreso, en un discurso que de alguna manera, después lo vamos a debatir, está Kachanowski, está Heller, reiteró cosas, no fue novedoso, pero sí planteó algunas cuestiones de fondo, básicamente que por 3 años, no lo dijo así, tenemos el traductor de lo que dijo el ministro, que durante 3 años la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, no piensa pagarle a los acreedores. Y lo tenemos acá, Guzmán, mirá, con la imagen de Gimnasia, el escudo nacional, el sol de la República, el frente de todos acá. Kristalina, del otro del rincón, los bonistas, Wall Street, el mercado, la deuda, que pegó también unos golpes duros esta semana. Todo esto, digamos, primer round se está desarrollando en este momento. Primer piña fue una piña de los bonistas por la propuesta de Kicillof, que fue un traspié para el gobernador, esto lo tratamos la semana pasada. Segunda piña también fue lo que pasó ayer y anteayer con la colocación del bono dual, que también fue un traspié para el gobierno. Y hubo una réplica hoy. La traducción de todo lo que estuvo, a mi entender, Guzmán en el Congreso, con una puesta en escena, con todo el gabinete, con sindicalistas, con políticos del Frente de Todo, es, mira, no te voy a pagar. No te voy a pagar los próximos 3 años. Y voy a responder piña por piña, ¿no? Pero claro, en el medio estamos todos nosotros. Acá, increíblemente, la referee, Kristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional, que tiene un acercamiento con el gobierno, pero que no termina de cristalizarse. Ahora hay una misión del fondo, ha llegado hoy. Esta misión del Fondo Monetario, de alguna manera, ha extendido, va a revisar los números, pero en el comunicado del fondo jamás se habla de un acuerdo. Se dice que van a revisar la economía. Todo el mundo dice, y sobre todo después de la gira de Alberto Fernández, de que hubo un avance importante con el Fondo Monetario. Pero hay que ver los papeles y esto requiere toda una burocracia del Fondo Monetario que hay que atravesarla. La misión es importante, está presidida por Cubadú, que es el Luis Cubadú, que reemplazó al auditor anterior, al italiano Roberto Cardarelli. Todos los que estaban en el fondo en la época de Macri y hablaban con Argentina, desaparecieron. Algunos, por ejemplo, David Lipton, que era el número 2, se jubiló el viernes de la semana pasada. Cardarelli lo desplazaron. Werner también lo desplazaron.
y vino otra persona en lugar de él. O sea, el Fondo Monetario está todo bien, avanza. ¿Qué pasa? El Fondo Monetario quiere que los bonistas hagan una quita. Entonces, en ese lugar es aliado con Argentina. Pero a su vez el Fondo Monetario le dice al gobierno, bueno, mostrame un plan, algo coherente, algo que permita a lo largo de los próximos 2, 3 años, cuando empiece a pagar Argentina, que paga. ¿Cuál es la garantía de eso? Y en ese punto está a favor de los bonistas. El gobierno empezó a devolver golpe por golpe. Ha cambiado bastante. La semana pasada había como un criterio, sobre todo el gobierno nacional, de una suerte de negociación consensuada, amistosa. Nosotros te contamos en La Bomba, hoy además tenemos La Bomba, que Roberto Labaña se reunió con Alberto y le dijo, ojo que la visión optimista de muchos funcionarios del gobierno no se condice con la realidad, que los fondos van a venir duros. Hay fondos importantes que no son buitres, que quieren cobrar directamente. Y son estos que pasaron, Templeton, Fidelity, los que trabaron de una manera la estrategia del gobierno. Primero de la provincia de Buenos Aires y después de Guzmán, esta de la colocación del fondo dual, donde además aparentemente hubo impericia de parte de algunos funcionarios argentinos de cómo se armó esta licitación que el día lunes fracasó, ¿no? Así que acá está la pelea de fondo y parece que piña va a haber para todos los gustos, que esta cordialidad que venía hasta ahora ha dejado de existir y que están en el centro del ring y repartiendo piñas, por un lado para otro. En 10 días tuvimos 2 golpes de los bonistas con Kicillof, el tema de la colocación de 100.000 millones de pesos esta semana, que también fue un traspié para Guzmán. ¿Por qué? Porque el gobierno le dijo, mira, yo la deuda en pesos la voy a pagar, la voy a ir refinanciando, voy a hacer un perfil de pago, y esto no ocurrió. Tuvo que reperfilar al mes de septiembre. Y esto fue un traspié importante para la estrategia del gobierno nacional, que quería armar un mercado en pesos viable para financiarse. Cristalina en el medio, de alguna manera haciendo equilibrio, pero dándole la razón a los bonistas y dándole la razón también al ministro Guzmán. Esta es la pelea de fondo y esto lo vamos a debatir hoy en Arriba Argentina. Y Marina estuvo en el Congreso, precisamente donde fue el ministro Guzmán. Marina. Sí, Marci, no pusieron un ring, pero podrían haberlo puesto porque fue complicada la situación en el Congreso. Obviamente había más interés en discutir cuál es el origen de la deuda. Esto quiere decir quién tiene la culpa de la deuda, que cómo se va a pagar. Una manifestación importante afuera del Congreso y mucho movimiento adentro también. Ahí estuvimos mientras hablaba el ministro Guzmán. Congreso activo en febrero y movimientos sociales en la puerta, manifestándose en contra del pago a la deuda del Fondo Monetario Internacional. Acá se discute cómo va a ser ese pago. Hay choques entre oficialismo y oposición mientras habla el ministro Martín Guzmán. Nosotros en A Dos Voces te vamos a contar la pelea detrás de la pelea. ¿Qué pasa con el pago al Fondo Monetario? Nosotros creemos que en primer lugar es clave conocer el plan económico del gobierno, algo que todavía a ciencia cierta no se conoce. Lo segundo que para nosotros nos parece trascendental es que ingrese al presupuesto al Congreso de la Nación y pueda ser debatido y tratado, y a partir de allí se analicen no solamente los recursos sino los gastos. La deuda con el Fondo Monetario Internacional es responsabilidad de este gobierno y del presidente Macri. En lo que viene, nosotros nos queremos hacer cargo, queremos que todos se hagan cargo y tenemos en claro que tiene que ser una cuestión que pueda ser sustentable. Acá nosotros no podemos pagar a costa del empobrecimiento del pueblo argentino. Me parece que es importante que el ministro haya marcado cuáles son los lineamientos generales y el planteo que va a llevar adelante para la reestructuración de esta deuda bajo jurisdicción extranjera. Y me parece que nosotros siempre dijimos desde un principio mantener prudencia, silencio, no ser presos de nuestras palabras que después afecten a la Argentina en las negociaciones. El origen de la deuda para nosotros es ilegítimo, hay muchas irregularidades y además que es una deuda
que entra en la categoría de deuda odiosa que acuñó el derecho internacional, porque es una deuda que no fue a beneficiar al pueblo trabajador, sino que en gran parte fue para la fuga de capitales de los grandes grupos económicos. Hay un empecinamiento del gobierno en atribuir toda la responsabilidad que tiene la República Argentina respecto de la deuda al gobierno de Cambiemos, algo que no es cierto. Para la reestructuración de la deuda, para la negociación, es clave que el gobierno recupere y gane confianza fundamentalmente con los tenedores de títulos. Y esa confianza se gana con la verdad. La verdad es que después de tomar la deuda que tomaron, sin haber pasado por el Congreso, digamos, habiéndose ido de la Argentina, Duhovne, Tusenegger, Caputo, hoy no sabemos dónde están, desaparecieron de la Argentina, se los vio en el exterior, cosa que no estaría mal si hubiesen dado explicaciones y si además no se hubiesen ido más millonarios de lo que entraron del gobierno, ¿no? Vemos ciertas imprudencias en algunos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que complican al propio ministro Guzmán y al equipo económico en las negociaciones que lleva adelante, y me parece que los que tienen que resolver las contradicciones con respecto a esta situación es el propio gobierno. Muchos de los que hoy son parte del oficialismo denunciaban hasta ayer, pero hoy no están planteando una investigación y no pagar la deuda. Están diciendo que la deuda hay que renegociarla, y eso significa un rescate a los especuladores. Bueno, y ahora lo vamos a analizar. Está Kachanowski, también está Heller, pero queremos decir que después tenemos una nota muy importante por el caso del asesinato en Villa Gesell. Quizás una de las personas que conozcan más todos los detalles. ¿Por qué? Porque formó parte de la investigación. Es el fiscal general de Dolores, Diego Escoda. Mañana es un día importante, va a haber una audiencia preliminar donde van a estar todas las partes y también van a estar los acusados por el asesinato. Así que en un ratito vamos a hablar con Diego Escoda, vamos a analizar todo lo que pasó en Gesell y qué puede pasar de aquí en más, en instantes. Pero seguimos en A Dos Voces con el tema del día, el tema político del día, la presentación de Guzmán y esta pelea, la pelea por la deuda. Está Kachanowski, está Heller. ¿Qué te pareció el discurso de Guzmán? A ver, claramente Argentina entró en default. Porque cuando dicen el comunicado, ¿no? Digo, de la F20, dice no pagamos el capital o postergamos el pago de capital, no pagamos los intereses y, si mal no recuerdo, tampoco se devengan los intereses en el periodo ese. En realidad, pues le está cambiando las condiciones unilateralmente al acreedor y, por lo tanto, Argentina entra en default, que es... O sea, ya está en default Argentina. A mi juicio está en default. Técnicamente está en default. Eso, por un lado. Es cierto que el problema que tiene en Argentina, yo creo que no es tanto de stock de deuda, sino de tasa de interés. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad vos mirás la relación deuda sobre el producto, que es una relación que a mí no me convence, pues bueno, la uso porque todo el mundo la usa. El problema es que Argentina va, si mal no recuerdo, va por el 9º default en su historia. Vos sos un tipo que es incumplidor, le vas a cobrar más caro siempre. Entonces Argentina tiene una tasa más alta por incumplidora. Ahora, ese es un punto. Vos podés arreglar ahora, renegociar, hacer lo que quieras. La pregunta es, ¿y por qué sistemáticamente caemos en una situación así? Porque el Estado gasta más de lo que recauda. Entonces, ¿qué se hace? Se toma deuda. Entonces, cuando toman deuda, todos felices. Porque no hay que bajar el gasto. Porque decís, hay que bajar el gasto y te matan. Sí. Ahora, como no quieren bajar el gasto, se toma deuda. Y después dicen, no, la deuda no la quiero pagar. Entonces, ¿viste? Es muy inconsistente la Argentina en su razonamiento. ¿Y este planteo de Guzmán de hoy? A ver, creo que Guzmán tiene un problema ahí que yo lo veo de esta manera. Ellos no presentaron un plan económico todavía. Y si vos vas a renegociar una deuda, lo primero que tenés que decir es qué vas a hacer para poder pagar. No entiendo qué es esto de lo estoy escondiendo el plan, no lo digo porque es un secreto. Ese plan lo tenés que anunciar. Yo no puedo decirle al banco cuando voy y no le debo plata y digo, mira, no te voy a pagar. ¿El plan en realidad, eso de que lo tengo escondido? El plan no se lo conoce. O sea, sabemos que congelaron los precios, la tarifa de los servicios públicos, el tipo de cambio lo tienen pisado, el Banco Central está emitiendo y van a licuar los salarios de los jubilados y de los empleados públicos y te metieron un impuestazo. Eso es todo. Pero eso no es un plan de crecimiento. Heller. Bueno, yo tendría que decir estoy absolutamente en desacuerdo porque no coincido en nada, lamentablemente. Primera aclaración.
no hay tal default. Lo que hubo es un reperfilamiento, igual al que hizo el gobierno de Macri en el último mes de su gestión, cuando difirió los vencimientos. Era default también. El reperfilamiento excluye a los acreedores menores a personas humanas menores de $20.000 y a los demás. No es cierto que se trate de una deuda en pesos, es una deuda en dólares. Es una deuda bajo ley argentina, Marcelo, pero el problema es en dólares. El gobierno lo que les ofreció es un bono a 1 año y medio en pesos. Y los bonistas, Templeton, etcétera, lo que contestaron es que querían un bono en dólares a corto plazo. Como no hubo acuerdo, el gobierno tomó la decisión de reperfilar hasta el 30 de septiembre, de manera que cuando tenga que discutir eso, lo haga ya en el marco de la renegociación global de la deuda, de toda la deuda, y no en el tratamiento de un bono en particular. ¿El gobierno endureció la posición? No. Yo creo que... A ver, yo no entiendo... Mira, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué estaríamos diciendo hoy si el gobierno hubiera tomado la decisión de emitir para pagar el bono? ¡Qué barbaridad! Emitió. Acá hay un tema real, que hoy lo dijo el ministro 10 veces. No se trata de... El país tiene voluntad de pagar, pero no puede pagar. No puede pagar porque hay una deuda, y eso creo que en eso coincidimos porque lo acaba de decir, si yo entendí bien lo que dijo Kachanowski, tiene un flujo que no es posible de atender. Es imperioso que sea renegociado. Por eso se ha planteado una renegociación en la que Argentina plantea que por lo menos 2 de 3 condiciones, monto del capital, tasa de interés y flujo, deben ser negociados en condiciones más beneficiosas para el país. Como no se puede pagar, lo que está diciendo la Argentina es, nosotros queremos pagar, pero para pagar tenemos que crecer. Y para crecer primero tenemos que tener un respiro en el tema de la deuda, porque si no es imposible que el país crezca. Este es el punto, y allí es donde se tendrá que instalar la negociación, porque lo otro no tiene salida y no es bueno para nadie. La Argentina no quiere ir al default, y yo la verdad creo que los bonistas tampoco quieren ir al default, porque el default, voy a decir una cosa media técnica, pero creo que ustedes la van a acompañar, hay que previsionar la pérdida cuando hay un default. Es decir, no estamos hablando de Doña Rosa, estamos hablando de fondos de inversión que, si tienen que contabilizar una deuda en default, tienen que poner la previsión y mandar a pérdida esa deuda hasta el día que la cobren. Ahora, ahí, a ver, hay 2 partes a analizar. El stock de capital generalmente se hace lo que se llama el rollover, la renovación. Sí. Es muy raro que un país te cancele deuda. Puede pasar, pero... claro. Pero el problema básico está en el pago de los intereses. Sí. El pago de los intereses se hace con el superávit primario, que es la diferencia entre todo lo que le ingresa al Estado y todo lo que gasta, digo, para la gran audiencia, ¿no? Que sería el superávit primario sin incluir los intereses. El año pasado Argentina terminó con un déficit fiscal primario de 0,6 puntos de producto, más o menos, del producto que tomas. Vos para pagar este nivel de deuda tenés que llegar con esa tasa 3 puntos arriba más o menos. O sea, tenés que superar, más o menos, o sea, 4 puntos, tenés que hacer un recarreo de 4. Más ajuste. Claro, tendrías que bajar. Entonces, lo que yo digo es, seguramente vos podés entrar a discutir la tasa, o podés entrar a discutir el capital, o podés entrar a discutir una combinación de las 2 cosas. Así es. Pero lo que yo creo es que aún así no resolvés el problema de la Argentina, eso es lo que yo digo. Claro, o sea, claro, hay un problema. Pero por eso, veamos, el tema del déjame terminar el redondeo. Bien. Porque una cosa es la deuda. Entonces, eso es cómo salimos ahora del problema. Ahora, el tema es cómo haces para que no vuelvas a caer en el mismo problema sistemáticamente. Pues esto es una historia repetida. No hay plan, no se conoce. No, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? Porque que a mí me diga el ministro, tengo que crecer para poder pagar, te digo, sí. Pero explícame cómo va a hacer para crecer. ¿Sabe lo que no hacer Heller o la tiene? Pero, a ver, porque no hagamos juego de palabras. Cuando vos tenés 800 y pico, casi 900.000 millones de pesos de intereses que presupuestar tal cual como está prevista la deuda,
¿qué le vamos a poner en el presupuesto? Porque el plan es el presupuesto. Finalmente, el plan no es un discurso, es la asignación de recursos, de partida, las políticas impositivas. No es así. Bueno, no, con la ley. Ahora déjame terminar. Pero con la ley esa que le dejan hacer cualquier cosa al gobierno. Ahora déjame terminar. Déjame terminar, porque si no. No es así. ¿Hablamos por turno? Dale tu turno. Bien. Entonces, lo que dice el gobierno es que para tener el plan, el famoso plan, hay que tener resuelta una variable de tanta importancia como es un endeudamiento imposible de atender. Entonces, si no resolvés esa variable, es un dibujo. Por eso creo que una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández fue prorrogar el presupuesto vigente y decir, cuando terminamos de negociar la deuda, mandamos el proyecto de presupuesto. La segunda cuestión que debe quedar absolutamente clara, y que hoy se dijo un montón de veces y que está en la antípoda de lo que dice el amigo, es que los planes de austeridad en épocas de políticas de situaciones recesivas solo terminan en un agravamiento de la situación. Ha pasado así a través de la historia. Sí. Por lo tanto, no puede ser esa la receta. La Argentina no soporta más ajustes. La Argentina necesita, en todo caso, que a través del crecimiento le suban los ingresos fiscales, o necesita encarar el tema de fondo, que sería discutir a fondo toda una política impositiva donde se grave con una buena progresividad las grandes ganancias y las grandes fortunas y se disminuyan los impuestos al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me espera un minuto, porque quiero ver, hicimos un traductor de lo que dijo Martín Guzmán hoy. ¿Un traductor? Sí, un traductor, porque bueno, habló un poco difícil para la gente, Guzmán, sí. Y lo vamos a ver acá, ¿no? Vamos a poner la primer frase de Martín Guzmán. A ver si aparece, hacemos zapping. Ahí. En estos días está claro que ha habido ruido con un bono que ya ha estado en todas las noticias, el bono llamado AF20. ¿Qué ocurrió en estos días? Ocurrió algo que es parte de este proceso complejo y que nos llevó a tomar una decisión totalmente consistente con las premisas de nuestro programa macroeconómico. Ese era un bono que, en un contexto de evidente insostenibilidad, se emitió en julio del 2018, un bono atado al dólar, y que cuando dijimos, esto se volvió, obviamente, cuando el dólar que se fue a las nubes, una carga enorme. Y es un bono que quisimos tratar distinto. Nosotros, una parte importante de ese bono la tienen los mismos tenedores de deuda, de la deuda en moneda extranjera. Y planteamos que tenía que haber una reestructuración sobre ese bono. Y una parte dijo, para nosotros ese es un bono en dólares, lo único que aceptamos es otro bono similar en dólares y por un plazo muy corto. Una medida que era inconsistente, una política que era inconsistente con todo el programa macroeconómico. Y lo central de esto es que nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica. Uno de los, creo que fue el único y otro más donde recibió un aplauso el ministro. La traducción de esto, no cooperaste, no ayudaste a refinanciar esta deuda. Bueno, yo te amenazo con la posibilidad de no pagarte y de pagarte con pérdidas dentro de varios meses atrás. Vamos a ver otra de las frases, a ver. ¿Qué senderos son realistas para Argentina en el frente fiscal y en el frente monetario? En el año 2020 no es realista, no es sostenible que haya una reducción del déficit fiscal. No se está apuntando a eso. Las medidas que tomamos justamente buscan establecer una secuencia hacia equilibrar las cuentas, pero buscan en lo inmediato tener espacio para las políticas expansivas que necesitamos tener. Nosotros lo que hemos hecho es, en función de ciertas hipótesis sobre el funcionamiento de la economía argentina, definir un conjunto de escenarios sobre senderos fiscales y senderos comerciales. Si no se hiciese nada, si se dejase la inercia,
Recién en el año 2026 la economía convergería, luego de casi una década, a un superávit primario muy bajo. Recién en el año 2030 la economía podría tener 0,3% del producto. La realidad es que eso implicaría que no podríamos resolver nada, porque no habría acuerdo posible de nada. O sea que hay trabajo por hacer. Un escenario alcanzable, un escenario que nosotros consideramos factible y es más realista, implica alcanzar el equilibrio fiscal en el año 2023 y converger, unos años después, a un superávit fiscal primario de entre 0,6 y 0,8% del producto. Bien, dos cosas acá. Primero, dice, no va a haber, este año va a seguir el déficit fiscal, quiere decir, no voy a pagar nada. Y la otra frase que complementaria, recién en el 2023 voy a tener un superávit y no pienso pagar ni en el 2020, ni en el 2021, ni en el 2022. O sea, por lo pronto, es como que es la traducción de esto es voy a pedir 3 años de gracia. Vamos a ver otra de las frases. Aquí hay mucho dinero en juego y hay gente que está jugando muy fuerte. Hay tenedores de deuda pública, sobre todo locales, ¿no?, que están jugando de forma cooperativa, entendiendo que es necesario darle una resolución sostenible a este proceso. Y eso mismo le da sostenibilidad, aparte de la deuda que hoy tiene Argentina, como pasa en el caso de la deuda pública en pesos, de la cual no dudo que en los próximos días se continuará experimentando una dinámica virtuosa. Pero hay gente que está jugando otro juego. Y esto es un proceso que hay que encaminar. Es un proceso en el cual todos vamos a tener que definir de qué lado estamos. Nosotros ya lo tenemos muy definido, nosotros estamos del lado de la gente. Sí. Bien, y ahí este fue otro de los momentos tibios, aplauso después. A ver, alineándose Guzmán, a mí me parece, al discurso más duro dentro del Frente de Todos, del propio de Cristina el día sábado de Cuba, y también dicen que del propio Alberto cuando vio el traspié que hubo en la colocación del fondo dual. Esta es la traducción de todo esto, ¿no? Ahora, si no hay plan económico y estamos en conflicto con la deuda, ¿no?, que, no sé, durará... El gobierno habla... Sí hay plan económico, te lo dijo, vos lo acabas de ver. Bueno, pero te digo, no se conocen los detalles del tema fiscal. Que no lo puede dar si no tiene resuelto el tema de la deuda. Eso no es así. Perdón, discúlpame, no coincido. A ver, vos hacés un plan económico que no incluye solamente el pago de intereses de la deuda. Hoy vos tenés un plan que es... Vas a licuar el salario de los jubilados, por eso cambiaron la fórmula. No es cierto. Vas a licuar el... Ahora, déjame. No, pero no es cierto. Bueno, así como no te gustó que antes yo te interrumpiera, déjame a mí hablar ahora. Dale, ¿sí? Licuar salario de jubilados. Y claro, obviamente van a licuar los salarios. Vas a la Gran Dualde del 2002. Más o menos van por ahí y te matan con impuestos. Con lo cual, no es cierto que no haya ajuste. Hay un feroz ajuste sobre el sector privado de la Argentina en este momento. Con los impuestos que pusieron... Punto 1, con la licuación de los salarios de los empleados públicos y el sector privado también, y con la licuación de las jubilaciones y pensiones. Entonces, ese es el único plan que tienen. Ahora vos fíjate que dijo, en una parte dice, no vamos a tener superávit fiscal por 3 años. Sí. Vuelven al gradualismo, o sea, es lo mismo que Cambiemos, más o menos. Pero la pregunta acá sería, bueno, cambiemos el financio con deuda, ¿con qué vas a financiar el déficit? Porque si la plata de los recursos fiscales no me alcanza para pagar el gasto y vas a tener déficit, como dijo, creo que en la primera o segunda parte, de alguna forma tenés que financiarlo. Con crecimiento no me vengan con la historia, por eso ya lo dijo Cambiemos, no funciona. O sea, porque para crecer necesitas inversiones. Con inversiones no vas a tener con cepo cambiario y con esta legislación que hay y este tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo vas a financiarlo? ¿Con emisión monetaria? ¿Con más impuestos? Claro, o sea, a ver, Heller, licuación de salario, de jubilaciones y no crecimiento. Claro, a ver, primero, el déficit fiscal primario que dejó el gobierno de Macri no fue 0,6 ni 0,8, fue 1,6. Hicieron contabilidad creativa, querido amigo,
y contaron como ingresos fiscales la venta de 2 centrales térmicas, la plata que le tomaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y no sé cuántas más. 1.6 déficit fiscal primario. Segundo, yo creo que cuando se dé a conocer la información sobre el ajuste de los jubilados, mientras se discute la nueva fórmula, ahora en marzo, va a haber una fórmula que por lo menos al 75% de los jubilados le va a igualar o le va a mejorar la situación anterior. Tenemos las dos posiciones, veamos cuándo pasa, porque hoy no podríamos hacer otra cosa que dejarlas planteadas como posiciones. No es cierto que no se puede crecer, primero porque la Argentina tiene medio aparato productivo ocioso. Tiene medio aparato productivo ocioso por la enorme recesión a la que fue llevada en estos años. Cuarto, quinto, no sé por qué número voy. No se olviden que se fueron 100.000 millones de dólares de la Argentina en los 4 años. Quiero decir que esos 100.000 millones de dólares o son endeudamiento o son riqueza generada en el país. De algún lado salieron, porque yo sepa, imprenta que produce dólares acá en la Argentina no hay. 100.000 millones de dólares se llevaron en los 4 años, querido Marcelo. Eso significa que algunos se ve que ganan mucha plata. Como no había ninguna regulación, como vos podías ir y comprar libremente la cantidad de dólares que querías y te la podías llevar a donde querías, sin ningún límite de monto, sin ningún límite de destino. Si vos eras un exportador, llegaron al absurdo de eliminar todo plazo para las exportaciones, así que podías no traerla nunca. La mandaba para afuera y podías no traerla nunca, como es tuya. Claro, claro. Entonces, ese país es al que nos llevó esta situación. Es el mismo país que en el 2003 quedó en el default y que tuvo que ser encarado en una negociación de la deuda, donde se logró una quita del 70% y donde se lograron plazos de 30 años y más para muchos de los bonos que estaban en la deuda, parte de los cuales todavía, y entonces la gente Cambiemos dice, están refinanciando deuda del kirchnerismo. ¿Qué va a ser deuda del kirchnerismo? Están refinanciando los saldos de la deuda que fueron producto del canje 2005 y del canje 2010. Los bonos que se dieron en aquel momento, hay bonos de hasta 40 años de plazo con quita del 70%. Es decir, se generó un itinerario posible. También quiero decir que se le pagó al Fondo Monetario. Ya termino. Se le pagó al Fondo Monetario y tuvimos del 2006 al 2018 un país que no tuvo que aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Todo lo que dijiste, todo eso hay que volver. Todo lo que dijiste me confirma que no tienen plan económico, porque no me dijiste una sola medida de la que vas a tomar que a mí me haga pensar por qué van a venir inversiones. O sea, hasta ahora no sabemos por qué van a venir inversiones, porque Cambiemos venir también te decía, ahora déjame terminar. No, ahora déjame terminar a mí. ¿Por qué no vinieron esos 4 años? Y pues yo no sé de Cambiemos, no me vas a correr por ese lado porque no va. Quería que te por diga ese las lado cosas no me corra. Quería que te Pero diga no, las cosas que ahora déjame, te pido, seamos, respetemos las reglas, si te parece, y ahora mi turno. Mi turno es, mira, a mí no voy a discutir lo que hizo Cambiemos, porque Cambiemos lo critiqué todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, se ve que no leíste las cosas que yo escribía seguramente, pero no importa. Sí, leí. Sí, bueno, entonces... ¿Querés que te las lea? Algunas las tengo acá. Bueno, dale, sí, después que yo hable, léela. Ahora, el punto central acá es, ¿cuál es el plan económico del gobierno? Sí, o sea, ¿por qué razón va a venir gente a invertir a la Argentina? Porque la única forma que hay para crecer, hasta donde yo sé, es gente que ve que ponga plata para poner una pizzería, para poner una fábrica de algo. Sí. Con esta legislación laboral, olvídate. Con esta presión impositiva que además la aumentaron menos todavía. Entonces, no tenés, y con este nivel de gasto público, que es infinanciable para el sector privado, por eso insisto, no es cierto que no haya ajuste, hay un feroz ajuste sobre el sector privado, pero brutal ajuste, que le va a pasar muy mal el sector privado, porque el sector público siempre la pasa muy bien. El único plan que hay hasta ahora es cómo sigo pisando a la gente para mantener el nivel de gasto que a mí me conviene, para tener clientelismo político y todos los tipos que trabajan en el sector público, que son fortunas que se gastan, etc. Pero no hay plan económico. Entonces, sin plan económico, estás condenado a, digamos, languidecer en el mejor de los casos. Ahora, de nuevo, la gran pregunta es, que era lo que pasabas antes ahí de Guzmán. 3 años vamos a tener déficit fiscal, dijo eso. Sí. Pregunta, ¿cómo lo financias? La forma de financiar el gasto son 4. Deuda externa, cosa que no vas a tener acceso.
Deuda interna que no tenés mercado interno. El mercado de crédito argentino es así de chiquitito, más chico que el de Burundi. Presión impositiva, podés seguir matando a la gente y vas a lograr que se te vayan todos a Uruguay. Atenti con ese tema, que Uruguay es una tentación muy grande. Y emitir moneda. O el quinto que usó el kirchnerismo en su momento, que fue consumirse stock de capital. Se consumió en el sistema energético, la infraestructura, etc. Eso no queda mucho por consumir. De manera que lo que le queda básicamente es o matás más a la gente con impuestos, con lo cual espantás más las inversiones, o bien emitís moneda y entonces un proceso inflacionario cada vez más agudo. Helen. Dijo Kachanowski, hay 4 grandes rubros de gasto: empleados públicos, jubilaciones y pensiones, subsidios económicos para tener agua, gas, transporte a precios bajos y planes sociales. En estos 4 sectores se dio el gran aumento del gasto público durante la época kirchnerista. ¿Tomó alguna medida significativa el gobierno de Macri para frenar esto? Relata un montón de medidas y en una pregunta final dice, ¿qué opina de Macri? Dice Kachanowski, en relación a los impresentables que nos gobernaron durante 12 años, Macri es un torrente de aire fresco. Terminó con el cepo cambiario, logró despegarse del chavismo y del castrismo y está mirando al mundo civilizado. Todas decisiones muy positivas. No, digo, vos decías que nunca lo defendiste. Pero y eso es lo que decía que sea de Cambiemos. ¿De cuándo es esa nota? Del 16. Del 16. Sí, bueno. Era un torrente de aire fresco frente a lo que veníamos, no tengo ninguna duda. ¿Sí? Y por lo menos nos juntábamos con Chávez. No sé, por ahí a vos te gusta Chávez. Que terminó en las tormentas y los temporales. Que terminó yendo al Fondo Monetario. Pero, ¿y tenés las otras notas? Bien? Tengo un montón. No, las que critico. ¿Eh? ¿Crítico de Macri? Sí. No. No contaste ninguna. Bueno, después te las paso. Después mándamelas. Después te las mando todas. Mirá que te las mando, mirá que vas a tener que leer bastante. No hay problema. ¿No? Pero vuelvo a repetir. A ver, ojo. Eso lo sigo sosteniendo. Ya sé. Es de 2016, Vos querés por supuesto. bajarle el sueldo a los empleados públicos, achicar el gasto en salud y educación, en agua corriente, en luz, en electricidad. Es decir, que la gente se joda, que la gente se muera de hambre. Que la gente se muera de hambre. Yo quiero un programa económico y los jubilados con la gente adentro. Yo quiero un programa económico con la gente adentro. No me sirve un país que salario barato, todo barato para generar ganancias, para hacer atractivas las inversiones, para poder exportar. ¿A beneficio de quién? El salario barato lo hacen ustedes con la inflación. ¿A beneficio de quién? El salario barato lo hacen ustedes con la inflación. Pero después me estás diciendo que hay que bajar los salarios y después me acusás. Yo no dije que... ¿De dónde sacaste que...? Lo dijiste hace 2 minutos. No, dije que ustedes van a bajar los salarios. No. Ustedes van a bajar los salarios, no yo. No, porque... ¿Pero escuchaste lo que dije? Sí. ¿Escuchaste bien? El salario real de cualquier persona no es solamente la nominatividad de lo que cobra. Vos también dijiste en la misma intervención que están congeladas las tarifas, por ejemplo, de los servicios públicos. Sí, y eso se paga por algún lado. No. Sí, puede ser que se pague con un recorte de una rentabilidad excesiva de los prestadores de esos servicios. Por ejemplo, la tasa de interés ha bajado de manera sustancial. Hay una moratoria impositiva para las pymes. Hay decenas de miles de pymes con embargos y juicios penales y con situaciones desastrosas. Se cerraron 27.000 pequeñas empresas en estos 4 años, muchachos. Hay 200.000 puestos de trabajo perdidos. Todo eso es lo que sucedió. Le quería preguntar una última. Ese es el gradualismo que van a aplicar. Ese es el gradualismo. Lo que había que haber echado 400, no 200. Así no eran gradualistas. ¿Quién echó 200? ¿En el sector privado? Pero el sector privado echó gente. El sector público no echó nadie. ¿Por qué echó el sector privado? Porque cayó la actividad económica, que había recesión. Nadie echa. Si puede vender, no echa a nadie. Si puede producir para vender, nadie echa a nadie. Por eso, el ajuste siempre fue, el de Cambiemos fue sobre el sector privado. Hay que generar mercado interno. Pero eso eso está bien para la televisión. No, ¿qué para la televisión? ¿Qué mercado interno si tenés 44 millones de habitantes, de los cuales un tercio es pobre, otra parte es indigente? Y vos querés que haya 2 tercios pobres, está fenómeno, dale. ¿De dónde sacaste? Yo dije eso. O sea, ¿qué estás queriendo decir eso? Vos estás diciendo lo que vos querés que yo diga. Yo creo que hay que lograr que ese tercio pobre deje vos podés debatir, alguna vez podrás debatir escuchando al otro. Yo escucho. Porque si vos querés decir lo que querés que yo diga, entonces sentate solo y decís, vení corriendo para acá y decís, Kachanowski dijo tal cosa, volvé corriendo para allá y decís la otra. No hago más que repetir lo que vos dijiste, pero cuando lo digo con mi interpretación no te gusta. Pero vos interpretás mal. Bueno, a ver, vos, lo que estás diciendo... Dejemos que lo juzgue la gente. No, por supuesto. Lo que yo te digo es, lo que ustedes van a lograr, o lo que están logrando, es aniquilar
a la clase media, la están matando, la están dejando nada. Y yo lo que dije es simplemente que aumentó el empleo público en el Estado a lo largo de todo el periodo kirchnerista y de Cambiemos La Argentina... en la provincia. Pará, déjame terminar. ¿Sí? Y el que despidió fue el sector privado. Y el que la próxima la hacemos reloj. Con reloj como el... Ahí está, bien. Ahí está, Necesité terminar. Gracias, Bueno. Gracias, Sí, gracias. chao, hasta luego. Está José Luis Esper, que también queríamos consultarlo. ¿Lo escuchó el ministro Esper? Sí. ¿Y qué le pareció? Una payasada, el grueso de lo que dijo. Una toma de pelo. ¿Por qué no decimos que la Tierra es plana también? Que la ley de gravedad no existe, que los chinos no inventaron la pólvora. La verdad que a mí me impresiona en la Argentina cómo no para de hablar de cosas de las cuales el mundo ya dejó de hablar. O sea, ¿somos conscientes que no paramos de hablar del problema de la deuda? Y no paramos de hablar del problema de la deuda a pesar de que la presión impositiva sobre la gente de trabajo pasó de 17 puntos el producto en los mediados de los 70 a hoy al doble. O sea, con el doble de impuestos, Argentina no puede pagar la deuda. Pero no nos da la cabeza para decir, si con el doble de impuestos no podemos pagar la deuda, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos pagar la deuda? Digamos, porque el gasto no para de crecer, hombre. ¿Y la exposición de Guzmán no le aclaró nada? A ver, me dejó claro que Guzmán es funcional un gobierno que a su vez es parte del problema y no de la solución de Argentina hasta ahora. El camino no es este, ¿eh? El camino no es negar la ley de gravedad, que la Tierra es redonda y que la pólvora está inventada. Si es poco serio decir, como dijo el ministro, y lo dijo en un comunicado también el Ministerio de Hacienda, que no vamos a permitir que fondos extranjeros condicionen al pueblo argentino, no sé qué La estupidez. macroeconomía. Pero el condicionamiento viene por la deuda que tenemos. A ver, hagamos un poquito de ciencia para que la gente entienda. Sí. E impresentable como Guzmán, no la agarren por el churrete siempre. Porque acá la gente de laburo, de esfuerzo, el comerciante, el industrial que nos está escuchando, se funde por culpa de tipos como Guzmán, por culpa de tipos como Pratgay, por culpa como tipos de Machinea, están todos estos impresentables que han manejado el país y han llevado al país a crisis profunda. La deuda se vota en el Congreso. O sea, la deuda no es un repollo que salió. A ver si entendemos esto. La deuda pública la sanciona el Congreso. Los mismos tipos que hoy se rasgaban la vestidura porque la deuda es impagable, son los mismos que la votan. Nos damos cuenta que estamos en manos de un conjunto de psicópatas que lo que hacen es devorarnos y hacernos creer que el problema es un tercero. No, el problema son ellos. Ahora... ¿Entendés? Pero Argentina va a chocar la calecita de nuevo si sigue así. Vamos a seguir echándole la culpa. A ver, ¿sabes cuánto hace que le echábamos la culpa a los que nos prestaban? Yo creo que fue hace 6 años, no más de 6 años. Hace 6 años le echábamos la culpa a los que nos pedían prestado. O sea, nosotros nunca queremos bajar el gasto público porque tiene costos sociales, decimos. La política te dice eso. Entonces, ergo, seguís con déficit. Hoy, ¿no? Y después la deuda pública tampoco la podés pagar. O sea, vos no querés pagar el costo político, bajar el gasto público, te endeuda y después tampoco querés pagar la deuda. ¿Me entendés? Pero estamos chiflados si pensamos que el mundo nos va a dar bola algún día así. Hoy, bueno, Guzmán habló que no lo dijo exactamente así, pero que no iba a pagar en el 2020, pues iba a tener déficit fiscal hasta el 2023, que recién ahí, según su cálculo, va a haber un superávit. ¿Es viable esto de no pagar 2020, 2021, 2022? No, lo que le está diciendo Guzmán es que, como él, lo que está diciendo Guzmán, está diciendo una cosa fuerte, está diciendo que él, entre pagar la deuda según el contrato original y no pagarla, no duda en no pagarla. Él no va a respetar el contrato. Ya, amenaza con un default. Sí, claro. A ver, ya estamos en default. Esto ha sido default lo de ayer. Porque imponerle condiciones al acreedor, que el acreedor no acepta porque ni siquiera lo sentaste a conversar, es default. Argentina está en default. Por ahora son un par de bonos. Claro. Por eso no es un default masivo, sino selectivo. ¿Y cuál es el escenario entonces de acá para adelante? Pero muy preocupante, muy delicado. Porque cuando uno empieza así, a ver,
El ministro de Economía parece ser un auxiliar de cátedra de economía de primer año de la facultad, pero cuando uno defaultea un bono, no es que después el mercado está esperando así, uy, vamos a esperar qué hace con el próximo bono. El mercado ya se complicó para Argentina, el mercado de deuda ya se complicó para Argentina por haber defaulteado un bono. O sea, todo el mercado de deuda pública, Esta decisión toda la deuda tomada por el gobierno fue... complica toda la deuda pública, no complica un bono nada más, complica toda la deuda pública. Pero además hay una cosa, tenemos frondosa historia sobre esto. Vivimos en default, no aprendimos nunca de que el default es malo, pero es malo. No es malo el default para un buitre. El buitre se ríe de los default de Argentina porque va a ser un negocio gigantesco. ¿Sabés para quién es perjudicial? ¿Para quién? Para vos, para mí, para la gente de trabajo, para los chicos que están detrás de cámara, el comerciante, el asalariado, porque la economía entra a más recesión, más inflación, tasa de interés más alta. Pareciera, digamos, porque hasta la semana pasada el gobierno hablaba, la gira de Alberto, como que estaba buscando consensos para negociar la deuda. Que algo pasó entre el viernes y hoy, o sea... Sí, ¿qué pasó? No sé. Lo que sí te digo... bueno, no suscribieron el bono, los bonistas, estuvo el discurso de Cristina también. El gobierno americano cometió una gran irresponsabilidad con Macri al haberle dado a un gobierno mucho más de lo que le podía prestar el fondo a la Argentina, mucho más de lo razonable. Sí. Está dentro del estatuto del fondo, de lo que le prestó casi, te diría. Entonces, Europa, ¿qué le iba a decir en algún lugar a Estados Unidos? Vino, vos te fuiste para un lado con Argentina, por Macri. Bueno, ahora nosotros le vamos a dar también apoyo a este gobierno que luce medio como un socialismo no venezolano, por lo menos, ¿no? Hablo de Fernández. Sí. Y con ese mensaje vino Fernández, vino un poco agrandado. Bueno, Europa me va a apoyar en el seno del fondo porque el fondo, a Estados Unidos sabe que se mandó una gran macana al haber apoyado de la manera que apoyó a Macri. Ahora, Europa se debe estar queriendo cortar las venas hoy con un Fernández que llega y el otro día defaultea un bono. ¿Y lo de Cristina? Esta de Cuba diciendo, no, el fondo tiene que hacer una quita, cuando todo el mundo sabe que el fondo no hace quita, nunca ocurrió, digamos. Como que quiso marcarle la cancha a Alberto. Cristina es una máquina de decir estupideces, ¿no? Es una máquina, no para de decir tonterías. Y esta es una tontería más. A ver, el fondo presta dentro del estatuto, no es que prestó por fuera del estatuto. El fondo son los países. Quita no hay nunca, quita con el fondo, no hay. Ah, pero ella lo sabe, porque tiene la experiencia de gobernó 2 años. Bueno, pero también dijo pavada, pero también dijo pavada, yo me acuerdo cuando era presidenta, si le pasa algo, miren al norte, ¿te acordás? Sí, sí, ¿Quién? El norte, ¿ves? Se va a ocupar el gobierno americano de Cristina Kirchner, ¿me entendés? Persona delira. Claro, claro. Ahora, cuidado, la sociedad tiene que saber, delirará, pero es una persona de una enorme influencia en el gobierno de Fernández, porque Guzmán es discípulo de Stiglitz, el numen de Cristina. Claro. Así que Guzmán es Cristina. ¿Quién es Stiglitz en el mundo, digamos? ¿Lo escuchan? ¿Es una catedrático? Hablemos de un premio Nobel y después de Stiglitz. Yo he tenido la fortuna de tener seminarios con... Un premio Nobel es una persona, por supuesto, de una brillantez intelectual. Intelectualmente son de otro planeta. Aviones, sí. Son aviones. Juegan a la mancha en aviones. De lo rápido que son. Ahora hay gente que se dedicó, cuando un premio Nobel recibe el Nobel 70, 80 años, 65, 80, se pasó 40 años investigando una sola cosa, o un par de cosas, o 3 cosas. O sea, son especialistas extraordinarios en 2 o 3 cositas dentro de la economía. No es que son personas que tienen una gran visión global de la economía, salvo... que el Nobel se lo haya dado a alguien que haya pensado problemas macro. Pero Stiglitz ha pensado muchos problemas, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de la asimetría de información. Pero no es un hombre que tenga una visión global de cómo funciona la macroeconomía. Entonces, pensar que porque venís de la mano de un Nobel sos bueno, y más a manejar esta licuadora eléctrica que es Argentina, estamos años luz. El esquema del gobierno, esto me parece que el gobierno también está como, hay un ministerio que va para un lado, otro, para conformar el frente de todo, ¿no? ¿Eso también complica la toma de decisión? Claro que complica. La pelea esta entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, y la ministra de Seguridad de la Nación, sí, por supuesto. A 2 meses, vos fíjate, a 2 meses... El gobierno de Alberto Fernández ya defaulteó la deuda y tuvo una crisis ya abierta, explícita, entre 2 ministros muy importantes como son los de seguridad,
del principal distrito electoral de la Argentina, que es Buenos Aires, y la Nación. Así que sin duda que es un gobierno en problemas. Bien, ¿tiene ganas de meterse en la pelea? ¿Yo? Sí. ¿En qué sentido? No, de subirse a ring, digamos. No, a ver, yo voy a decirte acá lo que dije en campaña, lo que dije en los debates. Argentina, así, independientemente de que gobierne Macri, Maradona, Messi, el Papa o Fernández o Cristina, termina mal. Porque hay un problema de sistema. Yo diría, Fernández, ataque el sistema. Vaya contra los empresarios prebendarios, vaya contra este sindicalismo al cual no le importa el trabajador en negro, vaya contra esta clase política que lo único que sabe es malgastar. El problema está ahí. No importa si es Fernández, vos o yo o Mongo el que lo ataca, pero si no atacás el sistema, este sistema que ha generado 80 años de decadencia, Argentina no va a andar bien. Gracias. Por nada, un placer. Gracias por estar acá. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, ya está en los estudios de A Dos Voces el fiscal general de Dolores, Diego Escoda. Es la persona que llevó adelante dentro de un equipo toda la investigación por el crimen de Villa Gesell. Mañana va a haber una audiencia muy, muy importante. Vamos a hablar con él en instantes en A Dos Voces. La pausa es muy breve, quédate, volvemos enseguida. Pasó, por qué, cómo, el crimen de Villa Gesell que conmueve a toda la República Argentina. Estamos con el fiscal Diego Escoda. Fiscal, gracias por estar acá. Antes de comenzar la nota, queríamos ver, la producción elaboró un informe, el paso a paso, cómo fue el asesinato, con todos los videos, con toda la información, de esta manera. La muerte de Fernando en 5 pasos. El minuto 0 de la tragedia. Poco después de las 4:30 de la mañana, en la pista de Lebric, un roce entre un amigo de Fernando y uno de los rugbyers desata la locura. Fernando intenta separar a los que se pelean. Él y su amigo son agredidos. 4:41. Máximo Thompson es retirado por personal de seguridad. Se lo ve alterado y hace un gesto amenazante mientras un patobica le hace una llave mataleón para poder controlarlo. Casi en simultáneo, la seguridad del boliche sacaba a Fernando. Fernando sale en calma, con la camisa rota, señal de lo que había pasado. Algunos de sus amigos se van con él. Todos están tranquilos. Hasta le dan la mano a los guardias de seguridad. Quieren terminar la noche en paz. 4:44. Lucas Pertossi graba con su celular. El comienzo del fin. En la vereda de enfrente, tomando un helado y desprevenido, está Fernando. La agresión lo sorprende de espaldas. Lucas Pertossi sigue grabando hasta que se detiene. ¿Para qué? La justicia cree que para pegar él también. Todo dura entre 20 y 40 segundos. Un amigo de Fernando intenta acercarse a ayudarlo. No puede. El grupo lo ataca a él. También recibe patadas y piñas mientras está en el suelo. 4:45. Después de matar a piñas y patadas, Máximo Thompson y los demás se van caminando como si nada. A metros del cuerpo de Fernando se abrazan y se felicitan. La hazaña está cumplida. 4:47. La cámara de seguridad de un supermercado ubicado a una cuadra del lugar del ataque muestra cómo Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Juan Pedro Guarino son interceptados por miembros de infantería. Ciro Pertossi se limpia las manos de espaldas a la autoridad. Luciano se chupa los dedos tratando de eliminar los rastros de sangre. Benicelli esconde la mano en uno de los bolsillos. 4:55. Chatean entre ellos. Lucas Pertossi avisa que Fernando había muerto. Caducó, escribe. Empieza el pacto de silencio. 5:52. La indolencia. Una hamburguesa y una gaseosa son la única reacción ante el asesinato que acaban de cometer. Después se van a dormir. Ya no los vemos. A la mañana siguiente, una frase. Salgamos. Empezaba el camino hacia la justicia. Y
Está el doctor Diego Escoda, fiscal general de Dolores. Él y su equipo llevan adelante la causa. Doctor, gracias por estar acá. No, por favor, gracias. Mañana va a haber una audiencia importante. Mañana va a haber una audiencia que es una audiencia que ha solicitado la defensa y el particular damnificado. Es una audiencia que se celebra luego del pedido de prisión preventiva que ya hizo la Fiscalía y en el cual se puede llegar a tratar algunas cuestiones como eventuales morigeraciones. Calculo que la defensa va a solicitar. Y bueno, el juez todavía tiene el plazo de 5 días contados a partir del ¿Puede haber un pedido de, digamos, de la querella con respecto a la situación de los 2 rugby liberados para que vayan? Puede solicitar. El tema es que el titular de la acción pública es el Ministerio Público Fiscal. Es decir, que es el único legitimado en este caso para solicitar las detenciones. No obstante, bueno, puede hacer los pedidos. ¿Por qué, digamos, Guarino y Milanesi quedaron libres? Porque básicamente de la prueba colectada hasta el momento que se hizo el pedido y haciendo un análisis de que el resto de la prueba que va a producirse va a llegar recién después de fenecer el plazo legal, no hubo elementos suficientes como para tener a estos 2 muchachos en la escena del crimen. Concretamente, ninguno de los 2 han sido reconocidos por los amigos de Fernando. Y las lesiones que presentaba uno de ellos, o sea, básicamente no fueron... lesiones en la mano. Tenía algunas lesiones Milanesi, pero no son ubicados en la escena del crimen. Ni fueron reconocidos, ni aparecen en los registros fílmicos en la escena del crimen. Entonces, o sea, en principio, ¿qué piensan ustedes que no participaron? Que no participaron de la agresión. Y el solo hecho de haber pernoctado con el resto de los imputados o de estar en Lebric y salir en compañía de ellos no es suficiente como para mantener el estado de detención, al menos por ahora. Sin embargo, siguen sometidos al proceso. ¿Se sabe cuál de los imputados acusó al joven de Zárate, que no tiene nada que ver y que fue detenido y que bueno tuvo que ir a declarar y tuvo una ronda de conocimientos? No, ese dato no lo tenemos. Fueron averiguaciones policiales que se hicieron en ese momento, pero no lo tenemos todavía concretamente establecido cuál de ellos fue el... ¿Este grupo es un grupo de sádicos? ¿Es un grupo de asesinos? ¿O fue, dentro de la locura, una muerte que no querida? No, lo que se les imputa a ellos es querer el resultado. Es haber tenido... O sea, ellos fueron a buscar matarlo. El delito que se les imputa es un delito doloso y el dolo comprende un conocimiento de la situación y un querer un resultado. Es algo que fue, en principio, todo obviamente con el grado de provisoriedad de esta etapa. Esto fue planificado desde dentro mismo del local y ejecutado posteriormente. Y fueron a buscar la muerte de Fernando. Es lo que se les imputa, es eso lo que se le imputa. Todavía estas calificaciones pueden variar. Se está analizando posibles agravantes nuevas, quizás alevosía. Todavía, digamos, tenemos que tener en cuenta que no ha transcurrido ni un mes del hecho, pero ya tenemos 8 personas fuertemente sospechadas, con pruebas suficientes como para el dictado de una prisión preventiva, por lo menos es lo que sostiene el Ministerio. Hay, digamos peleas en boliche, esas cosas se producen y son también históricas, no con este grado de violencia, pero siempre en la historia, ¿no?, de los boliches y estas cosas. Sin embargo, en este caso, lo que llama la atención es la acción, una vez producida la muerte, de los rugby, de ir a comer una hamburguesa, o sea, cosas que a uno lo ponen, que son incomprensibles, una frialdad absoluta, como si la vida de otra persona para ellos no tuviera ningún valor. Sí, eso fue valorado precisamente en el escrito que hizo la fiscal Zamboni, que es destacable el trabajo que realizó. Asimismo la policía y Policía Científica, Policía Federal de Mar del Plata han trabajado, y eso se valoró y justamente esa expresión también en uno de los chats caducó. Es tremenda, y ese festejo que parece filmado, bueno, habla como de algo que fue planeado de antemano y un festejo... como una victoria, digamos, una lucha, claro, una victoria. No fue lucha, ¿no? Un objetivo logrado, digamos. Digamos, el que planteó eso fue en su celular fue Lucas Pertossi, uno de
digamos, de los implicados y hermano del principal implicado, ¿no? ¿Él qué fue? ¿Volvió a la escena del crimen? Creemos que sí, en la causa esa es lo que aparecería como probado. ¿Y eso está confirmado vía el tema celular, el tema las propias imágenes o propios testigos que tuvieron? De la observación de cámaras de seguridad y demás, por eso también fueron muy valiosas las cámaras de un local de comidas rápidas, que digamos todo eso fue analizado. Y por eso rápidamente se los pudo detener. O sea, se produce el hecho, ellos van a su donde dormía, algunos se cambiaron, vuelven al local de comida rápida y Lucas va al lugar del asesinato a ver qué había pasado. Creemos que sí, sí, eso es... Hacer como una acción de inteligencia, digamos. Y el hecho de haber ido al local de comidas rápidas, digamos... Yo personalmente creo que esto es, digamos, consecuencia quizás de una cultura del machismo, ¿no? Estos delitos, así como los hechos de tránsito que uno ve, son incidentes menores. ¿Usted por qué piensa que ocurren estos hechos de violencia? Y porque son incidentes menores que, digamos, un vaso en un boliche que se vuelca y uno tiene esa necesidad de demostrar, estas personas, o muchas personas, de demostrar esa virilidad y esa cuestión de que a mí no me va a pasar, a mí no lo vemos, repito, en hechos de tránsito, ni hablar en hechos de violencia contra la mujer, una cuestión de a mí no me van a pasar por encima, ¿no? Es una construcción cultural que está muy Pero está bastante arraigada. Está muy arraigada y realmente hay que modificarla porque lleva a estas locuras, como decía el informe, una locura. Los rugby no tienen alcohol en sangre, droga. Nos faltan todavía algunos estudios, pero de los informes médicos que se le hizo al momento de la detención, que fue a las pocas horas del hecho, se los encontró lúcidos, ubicados en tiempo y espacio, no presentaban ningún signo de alteración. Igualmente el hecho de tomar alcohol en estos casos, lo único que podría llegar a colocarlos en una situación de inimputabilidad, pero es más difícil, no estarían en esa situación de inimputabilidad por embriaguez. ¿Fernando se pudo defender? ¿Atinó a defenderse o no? No aparece, aparece en las filmaciones como cubriéndose. Lo atacaron por detrás. Lo atacaron por detrás, por eso es la figura que se está estudiando, es la figura de la alevosía. Marina le quiere hacer una pregunta. Marina. Sí, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias. A ver, saliendo por un momento solamente específicamente de los rugbyers, porque mucho se ha hablado de cómo se sacó a este grupo y la manera en la que salen absolutamente violentos y cómo por otro lado se saca también a Fernando, digamos, una acción que había comenzado adentro del boliche se traslada a la calle. Venimos preguntando qué es lo que falló ahí. Más allá de que la investigación se hizo muy rápidamente, ¿se puede hacer ya una evaluación? ¿Por qué la policía no pudo llegar a intervenir? ¿Qué fue lo que pasó para que esta gente pudiera matar en pleno Gesell e irse? Más allá de que después se los encontrara rápido. Sí, ahí hay una hipótesis que la policía, por lo menos alguna respuesta de que la policía fue a otro hecho que estaba ocurriendo en la esquina. Digamos, desde el punto de vista penal, nosotros investigamos el accionar de los que causan directamente el resultado. Hablamos de una relación de causalidad entre los que agredieron y el fallecimiento. Las otras cuestiones, digamos, responsabilidades del local o otro tipo de responsabilidades, no son materia de imputación penal, sin perjuicio que, bueno, a lo mejor algunas acciones, pero ya civiles, podrían llegar a intentar, pero es en otro fuera, digamos. Y, perdón, volviendo a esto que preguntaba Marcelo, que es cuando lo mencionan a este chico que no tenía nada que ver, sobre todo teniendo en cuenta mañana que muy probablemente algunos pidan morigerar o pidan esperar, digamos, el proceso. Este hecho de haber incluido una persona que nada tenía que ver en la investigación, ¿puede llegar a complicarlos en el momento de determinar quizás que alguno de ellos pueda esperar el juicio en libertad? Digamos, ¿complica la situación haber mentido de esta manera?
Complica desde el punto de vista del entorpecimiento probatorio, que es un requisito o un elemento que la ley contempla como para mantener un estado de privación de la libertad. Pero igualmente acá lo que más complica a los imputados es la magnitud de la pena en expectativa, como decimos. Es decir, el esperar una pena de prisión perpetua ya es suficiente como para mantener el estado de privación de libertad, ¿no? ¿Hay un pacto de silencio entre ellos? No han declarado ninguno. Eso a la Fiscalía no le importa, digamos. A nosotros somos el Ministerio Público Fiscal los que tenemos que destruir el estado jurídico de inocencia que tiene toda persona y nadie está obligado a declarar. No podemos compelerlos a declarar. Pero esta actitud de que nadie declara, bueno, que yo le digo pacto de silencio o como habitualmente se dice, también es como sospechosa, ¿no? Como una actitud de clan. No se valora en ese aspecto y son estrategias de la defensa que muchas veces prefieren aguardar a que se colecte toda la prueba para después intentar refutarla o los hacen declarar ya con la prueba más producida. ¿Los 8 detenidos tienen la misma responsabilidad en la muerte de Fernando? Hay 2 que están en carácter de coautores y el resto en carácter de partícipes y esto podría llegar a haber algunas modificaciones en los próximos días. Igual la pena es la misma para todos, pero podría llegar a haber algún cambio en pasar más a coautores. Hay un tema que es el alojamiento que están teniendo los implicados, los procesados. Se habla de la posibilidad de cambiarlos de cárcel, de llevarlo a una cárcel de Zárate. ¿Qué posición tienen ustedes? La Fiscalía no interviene en lo que es los lugares de alojamiento. Eso es resorte exclusivo del Juzgado de Garantías. Puede pasar que la defensa solicite un acercamiento familiar, o sea, el traslado hacia una unidad cercana a los domicilios, y eso generalmente se da curso. Y el tratamiento es, digamos, el mismo que se le da al resto. O sea, no sería normal eso, no sería un beneficio. No, en absoluto. Eso es, en la medida que haya cupos en las unidades, es una cuestión que maneja el servicio penitenciario y el Juzgado de Garantías. Ahí el Ministerio Público Fiscal no emite opinión al respecto y el trato que se le brinda y demás no difiere del resto de la población carcelaria. Se trata de que estén cuidados, cuidar al resto de la población. En las unidades penales trabajan psicólogos, asistentes sociales que aconsejan este tipo de... ¿Hay otra persona implicada? ¿Se está investigando esto? No. La Fiscalía no tiene... Esto es importante, porque se habló de un integrante número 11 en la banda. No hay ninguna otra persona. Aparecen algunas personas mencionadas en los chats, en el grupo de WhatsApp que habían armado, pero eso ya fue chequeado. Se trata de otro muchacho que primero había querido ir con ellos a este viaje y después se bajó y fue a Mar del Plata. Eso ya se le tomó una declaración, así que ya fue chequeado y no hay por el momento, no. El chat, ¿no?, de Lucas Pertossi, ese famoso caducó, ¿no?, haciendo alusión a la muerte de Fernando. Así lo interpretan ustedes, obviamente. Sí, claramente. Después es como que termina la comunicación del chat entre ellos. ¿Esto por qué piensa usted que ha ocurrido? Y porque no tenían más que decirse, porque a lo mejor planearon entre ellos decir, bueno, vamos a callarnos, no hablar más del tema, algo de eso hay también. Pero reitero, más allá del análisis puntual que se puede hacer del chat y demás, hay muchísima prueba. Los chats encajan en todos los videos, ¿no? Sí, y fundamentales fueron los reconocimientos de fila de personas, que los testigos fueron contundentes en señalar a cada uno las distintas responsabilidades, las distintas acciones que iban desplegando. Y hubo mucha coincidencia en distintas... Con el material testigos. fílmico, sí. Entre ellos fueron muy contestes y contestes también con las filmaciones que fueron incorporadas, así que... y todo esto se pudo hacer en poco tiempo, ¿no? Claro. ¿Marina? Sí,
Porque vos le preguntabas recién, digamos, qué era lo habitual de la situación, digamos, del trato que están teniendo dentro del encarcelamiento. ¿La actitud de ellos es la habitual? Porque mucho se ha dicho también sobre qué está pasando, cómo se manejan ellos con las personas que tienen que cuidarlos, con las personas que tienen que mantenerlos en esta situación. ¿Es habitual la actitud que están teniendo estos chicos? Yo desconozco cuál es la actitud que tengan los detenidos en la unidad. La Fiscalía no tiene contacto con los detenidos más allá de la audiencia indagatoria o en este caso la audiencia que se va a hacer el día de mañana. O sea, no tenemos contacto con ellos. Y después el resto de las filtraciones que hay de lo que ellos estarían diciendo y demás son trascendidos o no se toman que la verdad, dudosa veracidad también, ¿no? Marcábamos recién esto de la palabra caducó y creo que esta imagen que veíamos hace un ratito, en el momento en el que tratan de esconder las manos, incluso de chuparse los dedos, y llamaban especialmente la atención. Digo, ustedes como fiscales están acostumbrados a ver todo tipo de cosas. En un asesinato, en un grupo de gente tan joven, ¿impactó como impactan todos nosotros este gesto? Sí, absolutamente, sí. Lo que más impacta acá es que son chicos, son muy chicos. Tanto la víctima, en primer lugar, obviamente la víctima, 18 años, y que chicos tan chicos cometan este tipo de hechos, es lo primero que llama a reflexionar, ¿no? Sí, seguro. Además con el sadismo, ¿no? Con el cual actuaron. Sí, sí, y bueno, esto también volvemos... Porque puede haber una pelea en un bar y una piña, otra piña, pero ahí termina. Pero acá avanzaron hasta matarlo. Claro, volvemos a lo mismo que dije recién, del tema de esa cultura machista y machista por decir, o sea, un chico que está en el piso y que está siendo golpeado, hay que ayudarlo, uno tiene que colaborar, hay que salvarlo. Sin embargo, bueno, se siguió adelante en demostrar cierta, no sé, hombría o lo que fuere, hasta darle muerte. Eso es una malfa llamada hombría, ¿no? Exacto. Por eso creo que hay que tener en cuenta mucho el tema de lo que es el acoso escolar, el bullying. No estoy tan de acuerdo con el rugby. El rugby me parece que es un deporte entretenido, divertido. Se mezcló en el medio, hubo muchas críticas respecto del rugby. Me parece no, sino lo que se transmite, porque en el fútbol también a veces se enseña quebrarlo al otro jugador. Lo que pasa ese que tipo de cuestiones. Lo que sí que hay grupos de rugby, ya sea por su potencia física o ese tipo de cosas, que generalmente en muchos boliches o en muchos lugares generan disturbios, no llegando a la muerte, por supuesto. Sí, pero si uno hace una estadística de cuántos delitos son cometidos por rugby, me animaría a decir que claro. no es el rugby el problema. Es culturalmente claro, lo que está arraigado, ¿no? Se tipificó por ese tipo de cosas, porque doctor, mañana entonces la audiencia, que es tipo 10 de la mañana, ¿y quiénes van a estar? O sea, va a estar, bueno, ustedes van a estar la defensa, van a estar los imputados. Van a estar los imputados, va a estar el particular damnificado, la defensa y obviamente la fiscalía y el juez. O sea, va a estar la familia de Fernando. El particular damnificado, el abogado, el representante legal. Cada uno tiene un espacio, el código habla de 15 minutos. O sea, ¿se van a ver cara a cara por primera vez? Sí, para exponer sus pretensiones en un máximo de 15 minutos y no se resuelve, no necesariamente se tiene que resolver mañana el pedido de prisión preventiva, sino que el juez todavía tiene plazo. Un plazo para... hay, digamos, también, digamos, a diferencia de otros momentos de la historia que hay hace 20 años, 10 años, hoy en día, y ustedes han tenido acceso y creo que ha sido muy importante para la causa, la posibilidad del tema de las imágenes, que digamos tiempo atrás no era tan popular. Sí. O sea que ellos actuaron con total impunidad, sabiendo que lo iban a matar y sin importarle eso, porque eso que hay imágenes, cámaras en todos lados, esto lo sabe todo el mundo. Sí, evidentemente ni les importó. No lo tuvieron en cuenta, evidentemente, en este caso. Y las cámaras, no solamente en este caso, sino en muchísimos, son muy útiles para hasta orientar la pesquisa y hasta prueba, y como prueba, ¿no? Son fundamentales hoy en día. Digamos, ustedes avanzaron en la causa rápidamente, no ha pasado un mes, ya está como más o menos definido todo lo que pasó.
Recién lo veíamos en el informe, ¿no? Hay suficiente prueba como para hacer este pedido de prisión preventiva. Repito, esto puede ser mutable, puede agregarse otras calificaciones, cambiar algunas participaciones, pero gracias al trabajo, repito, de la fiscal, la doctora Zamboni, y su equipo, esto estamos confiados que vamos a arribar a una... Hay también este tipo de delito, ¿no? Y que se, digamos, hechos de violencia de este tipo, que en algunos casos no causan la muerte, pero sí también son violentos, causan gente en el hospital. También en la sociedad como un temor a cierta impunidad. Bueno, ahora está aquello, pero después le empiezan a buscar la vuelta. De acuerdo a la investigación que ustedes desarrollaron, ¿piensan que está como cerrado esto, como que no se puede perforar por ningún lado, para lograr que después de 1 año, 2 años hagan el libre y bueno, y acá no ha pasado nada? No, y vamos a trabajar para que eso no pase. Desde la Fiscalía, obviamente, esto se va a decidir en un juicio, que en la provincia de Buenos Aires tenemos incluso el juicio por jurados, o en un tribunal criminal, que van a ser los que den la última palabra, pero desde el Ministerio Público Fiscal vamos a hacer todo lo posible para que estén los verdaderamente responsables. No linchamiento. No individuos que no haya prueba, ¿no? Seguro. Evidentemente, bueno, es una gran responsabilidad. Además está la mamá de Fernando. Cada vez que, me imagino que ustedes también, si bien tienen un trabajo profesional, todo ese tipo de cosas, los debe golpear como seres humanos. Seguro, sí. Uno, como dice usted, se va galvanizando con los años, pero hay ciertos hechos que son conmovedores, ¿no? Diego Escoda, gracias. Gracias por venir acá. El fiscal de la causa, queríamos hablar, un tema que han conmovido y queríamos aclarar un montón de cosas. No, gracias. En boca de las personas que han investigado, nada menos. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, en las 12 viene Marina y 20, Viene la bomba, la bomba de las 11:20 en un ratito, pero vale la pena escucharlo. La esperamos. Bueno, ahí estamos en la bomba. ¿Te los querés poner? No sabría cómo ayudarte, va a estar complicado. Así. ¿Así? Así. Al revés, este va de este lado, Bueno, mientras tanto... Te quiero ayudar y no sé, me pongo el otro yo, El otro ponelo vos, no, ahí está, bien. Bueno, bien. Mientras nos ponemos los guantes, mañana se va a conocer la inflación. Hay una buena... Necesitamos el protector para la inflación. Así, buena. Sí. Básicamente es así. La inflación estaba arriba del 3 y parece que le avisaron hace un ratito. Alberto Fernández va a dar abajo del 3. ¿Viste cómo vas a comprar un producto y te dicen 2,99? Y vos decís, che, qué barato, que es lo mismo. 3, 2,9, 2,8, 3,2, exactamente lo mismo. Pero la presentación es por lo menos un poquito... Es el primer mes entero de Alberto. Sí. Hay aumento muy fuerte de alimentos y hay aumento muy fuerte del tema, todo lo que es gasto de turismo. Sí, bueno. Alimentos y la inflación estaría ahí, un poquitito salieron abajo, los planes para lo que es el armado. Dentro de todo es un alivio, ¿viste? Una bocanada de aire... ya que estamos en el boxeo, una bocanada de aire como te están ahí en el ring. Nos tenían un poco contra las cuerdas. Y el otro tema tiene que ver con... Cristalina. Cristalina, no. ¿Viste? Hoy vino la misión del Fondo Monetario. Sí. Limpiaron a todos los que les hicieron los acuerdos con Mauricio Macri. Eran 3 personas, lo importante. Uno era... Cristina. Cristalina ya Cristina, claro. David Lipton, el número 2. El viernes lo retiraron. Chao. ¿Por qué? Porque los países europeos dijeron, vos le diste a Macri un montón de plata para ser reelecto al Tesoro de Estados Unidos. Y el Tesoro de Estados Unidos, David Lipton era su representante, dijo, no, nosotros le dijimos a Lipton, pero no que le diera toda esa plata. Obviamente, viste, cuando las cosas andan mal, buscan un culpable. Lipton, gran figura, hombre importante, lo barrieron. Chau. Roberto Caraderi, el italiano, lo barrieron. Ahora viene el venezolano Cuvedú. Y el otro que está todavía
es Alejandro Werner, también para el caso argentino, pero no lo mandaron. Mandaron a su segunda, se llama Cossack, de apellido. O sea, cambiaron a todos. Toda gente nueva. Vos sabés que... Primera vez en Argentina. Bueno, pueden ser. Vos sabés que en Argentina, te digo una cosa, tienen una larga tradición de funcionarios del fondo, que el acuerdo anduvo mal y el primero fue Cristian Brayet. Sí. Estuvo al comienzo del gobierno de Alfonsín. Era el auditor, o sea, era el cubidú de ahora. Sí. Bueno, era en aquel momento. El acuerdo salió mal, lo mandaron a la biblioteca. Bien. Después vino un catalán, Sí. que se llamaba Joaquín Ferrán, que estuvo también en la época de Alfonsín y comienzo de Menem. Y mientras tanto estás haciendo como toda la historia de la deuda, ¿no? Nos vamos acordando todo de cuánto hace que tenemos. Bueno, no saquemos la cuenta. El catalán venía acá, creo que negoció con Grispun. Grispun, aparentemente en una reunión se bajó los pantalones. Es la anécdota famosa. La anécdota famosa es decir, si me querés romper el tuje, rompémelo acá, le dijo. No a la gente. Bueno, a Ferrán los acuerdos también lo borraron. Y así, después del otro fue a Nupsim. Sí. Le pasó lo mismo. Ese estuvo en la época de Remes, Sí. de La Baña. La cosa, le buscan un cargo, ¿viste? Le deben tener un poquito de susto a negociar. Yo con la creo Argentina. que, sabés que gana mucha plata. Grandes bonos, grandes retiros. Y Argentina debe ser como una silla eléctrica, más o menos. Así que bueno, vinieron dos nuevos y rajaron a Lipton del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así que, bueno, ahí está, Marina. Estamos listos entonces. ¿Estaba bueno esperar un poquito? Sí, valió la pena. Esperé para la bomba. Además, tenía muchas ganas de subir al ring. A ring. Sí. ¿Te gusta la pelea? La verdad no, pero ya que estamos, otra no nos queda. Y bueno, si no la nos peleamos, pegan, Marce. Claro, seguro. Hay que remarla, Bueno, hacemos una pausa y volvemos, ¿eh? Bueno, estamos yendo de a dos voces esta noche Cristalina. especial, ¿eh? Pensé que ibas a hablar de los que tenemos la deuda, déjala por allá, por las dudas y demás. Que no quede la deuda. No, da un pasito. No quiero arruinar de luces, pero alejate un poquito. Es un ring de boxeo y de catch, ¿eh? Ah, de catch. Y por eso mira cómo está. Sí, pero ojo con el vale todo. Vale todo. Y nosotros tenemos al campeón mundial, ¿no? A Martín Caraca. Ah, pero tenemos larga tradición. Era como sí, me parece. No. Ojo con el... Bueno. No vaya a ser. Hay una noticia, ¿no? De redes. A ver, viste que le inauguraron cuenta de Instagram a Florencia Kirchner, una cuenta oficial. Digo, Cristina esta semana dio a conocer una foto con la hija, no se la veía desde que había estado, digamos, desde que comenzó esta internación ambulatoria en Cuba. Y en el momento en el que da a conocer la foto con Florencia, además de la imagen, lo que estaban era presentando la cuenta de Instagram oficial de Florencia. Hasta ahora había una foto, una imagen de una pintura, la foto con Cristina Kirchner, y hace un ratito nada más decidió subir otra foto. Es ella tapándose la cara con un libro de Virginia Woolf que se llama viendo, ¿no? De la enfermedad. Y toma, no de lo que dice ella, sino de lo que dice el prólogo, curioso eso, pero al respecto de lo que pasa con el cuerpo en relación con la psicología y con básicamente la angustia y las cuestiones que pasan a nivel mental, cómo repercuten en el cuerpo. Me echarían de la facultad por este resumen, pero algo bueno, por ahí es, de ahí va el posteo de Florencia Kirchner, que toma este prólogo, se tapa la cara con ese libro Virginia Woolf. No solo está la cuenta abierta, está autorizada y la compartió Cristina. O sea, claramente hay una comunicación oficial que se dejó que Florencia empiece a hacer a través de esta cuenta de Instagram. Seguro, y una señal de que la relación entre madre e hija no está tan mal como que se dice, ¿no? Que la relación es muy mala y uno de los motivos de los viajes de Cristina cada tanto era tratar de normalizarla. Pero bueno, es un tema... es visitar a la hija que está allá. Seguro. Bueno, nos vamos, Marina. ¿Cacho o boxeo? ¿Qué preferís? Yo me bajo. Chao, hasta el miércoles próximo. Como siempre, nuestro compromiso con vos.